Hola, quería ayudarles un poquito con lo del código de administrador de procesos, o no me acuerdo muy bien cómo se llama. Pero bueno, para eso tendría que explicar un poquito cómo lo pensé para que les pueda servir de guía. Y bueno, para eso primero voy a explicar cómo funciona. Am, bueno, aquí está el grafo que nos había puesto el profe. Yo le puse algunos nombres personalizados que van a corresponder con las variables que utilicé en el código. Y bueno, lo primero sería como explicar cuál es el proceso, un proceso genérico, ¿no? Entonces, aquí estas bolitas azules son los PCBs y el flujo que van a tener por el grafo es, pues supongo que ya lo imaginan, ¿no? O sea, primero se genera uno nuevo. Cuando están en start significa que están nuevos, por así decirlo. Y va a tener que circular a través de todo el grafo hasta llegar a que sea proceso finalizado. Yo cambié algunas cositas. Por ejemplo, en la cola de espera puse prioridad. Porque, por ejemplo, si tuviera un PCB aquí y entrara otro con una mayor prioridad, que en este caso igual va a ser el número 3, entonces este debería ponerse por encima del PCB que tiene 2. De tal manera que el que pase primero a CPU, que sería el estado de ejecución, tendría que ser el número 3, aunque haya llegado después que el 2. Esta es una de las cosas que cambié. Y la otra es que am, puse tiempos porque me parecía como que sería más fácil entender las cosas si funcionara así. Es decir, que el código se va a ejecutar y el flujo de los PCBs va a cambiar de acuerdo con tiempos. Ahorita les voy a enseñar cómo. Y lo otro también es que puse dos criterios para que se vayan a la cola de bloqueo. Uno es que les haga falta memoria y el otro es que no tengan, bueno, eso de entrada y salida de archivos. Eso. Entonces, el flujo sería más o menos así. Entra uno nuevo. Este sería como el tiempo uno. Luego se va a la cola de espera. Y mientras se va a la cola de espera, se genera otro. La cola de espera va a quedarse solamente hasta que CPU esté libre. Como ahorita está libre, es decir, no está procesando ningún, vaya, la redundancia, ningún proceso, entonces este se va a ir prácticamente inmediatamente aquí, este va a avanzar para acá y este se va a generar como nuevo. Y aquí pueden suceder dos cosas, que es la bifurcación. La primera es que se ejecute correctamente y se vaya a terminados. Y la otra es que hay algún motivo por el cual deba ser bloqueado y se vaya a la cola de bloqueo. Entonces, am, pues podríamos asumir que en este caso se fue a bloqueado. Entonces, el que estaba en la cola de espera se va a ir a ejecución. Y el que estaba como nuevo, que en realidad no estaba haciendo nada, se pasa ahora sí a la cola de espera. Y en este momento, am, hay dos cosas que están influyendo en los tiempos que van a estar el uno y el 2 en cada una de sus situaciones. Porque para el tiempo de ejecución puse que fuera un número aleatorio, creo que entre uno y 4. Entonces, este podría quedarse aquí hasta 4 tiempos, porque eso significaría, por ejemplo, que es un proceso muy, muy tardado. Y por otro lado, am, en la cola de bloqueo puse que fuera un número aleatorio, creo que entre uno y 3, porque eso significaría que está, digamos, como en una cola de espera, pero para el recurso que necesita, ya sea la memoria o la entrada y salida de archivo, o sea, que esté escribiendo o que esté leyendo en algún archivo, y en eso también puede llegar a tardarse. O por ejemplo, entrada de usuario también, eso no lo puse, pero podríamos meterlo como entrada y salida,
Entonces podríamos estar esperando aquí a que el usuario haga algo. Entonces estos dos podrían quedarse aquí un buen tiempecito. Y este se va a quedar esperando hasta que la cola de... que diga que hasta que el CPU esté libre. Entonces, asumiendo que han pasado, por ejemplo, que este tenga dos y este tenga tres, entonces va a pasar uno, dos, y este se va a pasar para acá. Aquí no hay ningún problema porque no es mayor que la prioridad del que ya estaba. Y entonces el del número 2 se va a quedar aquí otro tiempecito y luego finalmente se va a pasar a los procesos terminados. Más o menos por aquí, ¿no? Y ahora el que se va a pasar a CPU es el que tiene la prioridad más alta y este se va a quedar esperando aquí igual un ratito. Entonces para acelerar un poquito esto, asumamos que estos ya se van a pasar a... se va a terminar su ejecución. Y este también. Más o menos ese sería el flujo. Espero que no sé, no haber complicado esto más. Y ahora, yo elegí Java para hacer este programa porque cada una de estas cositas podría ser un objeto con métodos. Esa es la forma en la que yo me lo imagino. Por ejemplo, para la cola de espera, yo me imaginé inmediatamente cuando lo mencionó el profe, me imaginé un método en el que se añadiera un PCB y un método en el que también sacara el PCB de aquí. Y lo mismo sería con los otros dos, estos dos. En CPU, por ejemplo, ya que estaba imaginando el tiempo de ejecución, pues hay un método que decrementa el tiempo de ejecución para que cuando llegue a cero significa que está libre y entonces se pueda irse para alguno de los dos destinos que tiene. Entonces elegí Java porque me pareció más fácil conceptualmente entender am, el código. El código va a estar dividido en objetos y cada uno de esos objetos va a ser la abstracción de una de estas bolitas. Y los métodos que incluyen esos objetos van a ser, por ejemplo, la transición que hay entre uno y otro. Y por último, hay un objeto que se encarga del flujo total, que se encarga de disminuir, bueno, mejor dicho, de aumentar los tiempos que van sucediendo, es decir, como de avanzar el tiempo como tal. Y ese es un objeto que cree que se llama dispatcher, su traducción sería despachador. El dispatcher se encarga de hacer lo que yo hice hace un momento, que es mover estas bolitas azules a través del diagrama. Espero no haber complicado mucho esto. Pero bueno, para ver el código, creo que primero habría que saber lo que es esta bolita azul, que es un PCB. Entonces, un PCB tiene varios atributos que son útiles para su flujo en el diagrama. Y por acá tengo el código. El PCB lo puse en componentes, solamente hay dos, que son CPU y PCB. Las colas, que sería waiting queue y, bueno, la cola de espera y la cola de bloqueo, están en colas, que es esta y esta. Las otras dos cosas son, por así decirlo, cosas propias de Java. Pero los voy a explicar así muy brevemente en cuanto lleguemos ahí. Um, el CPU también está por acá. Y este de PCBs finalizados, en realidad no necesito que creara yo un objeto concreto, sino que pude utilizar una estructura que se llama ArrayList, porque era suficiente, o sea, me dio suficiente. Y el dispatcher está por acá también. Los estados y, bueno, lo de testing y donde se corre todo el código, que es una aplicación que nada más es un método main, en donde genero un nuevo objeto de dispatcher y le doy un número de procesos, que en este caso sería 3. Pero bueno, primero lo primero. Am,
Un PCB es como la abstracción de lo que es un proceso e incluye información del proceso como su identificador, el estado en el que se encuentra y agregué yo varios que tienen que ver con la forma en la que yo pensé hacer este programa. Por ejemplo, el de exec time es el tiempo de ejecución que va a tardar en, en CPU. Y la memoria necesaria es la cantidad de memoria que va a requerir el proceso para ser ejecutado, por así decirlo. La prioridad es lo que me ayuda a ordenarlos en la cola de espera. Y las flags, que son memory flag y entrada, y bueno, input output flag, sería lo que me dice si el proceso debe ser bloqueado por el CPU y que en vez de que se ejecute o que se vaya a PCBs finalizados, se vaya a la cola de bloqueo. Ahora, los estados los puse en una estructura propia de Java que se llama enum y son estos. O sea, un PCB puede ser nuevo, puede estar esperando, puede estar en ejecución, o sea, corriendo, puede estar terminado y podría estar bloqueado. Cada uno de esos estados indica, digamos, dentro del diagrama, en dónde se encuentra como tal el PCB. Y además dentro del código nos ayuda a saber, por ejemplo, si cuando sale de CPU tiene que irse a finalizados o tiene que irse a bloqueados. Pues eso depende de la lectura del estado del PCB. Entonces, acá está el PCB. Bien. Las cosas que yo puse aquí que son prioridad, el tiempo de ejecución y la memoria requerida, se generan aleatoriamente para que cada vez que se ejecuta el programa pase algo nuevo. O sea, eso me gusta a mí. Y desde que nace, se le asigna el estado de nuevo. Obviamente no va a tener ninguna bandera encendida porque apenas es un nuevecito, es un bebé. Y todo lo demás simplemente son setters y getters. Y una representación del PCB para que aparezca en la consola cuando corre el programa. Entonces ese como tal es el PCB, digamos el número uno. Y para todo lo demás, habría que pensar en dos cosas, en general. Hay un par de excepciones, pero en general hay que pensar en dos cosas. La primera es cómo voy a ingresar el PCB dentro de uno de estos objetos, como la cola de espera, el CPU, o la cola de bloqueo, o la lista de PCBs finalizados. Y la otra es pensar en la transición, o cómo decirlo, como bueno, sí, en la transición, es decir, que pase de un lugar al otro. Y eso es algo complicado, o sea, sí me cuesta un poco de trabajo. Hay que programar tanto el ingreso del PCB a una cola como su salida. Y en su salida hay que pensar también en la entrada del otro lado, es decir, si sale de aquí, cómo va a entrar a CPU. Entonces vamos a ir como pasito por pasito. El primero es cómo ingreso a la cola de espera. Y la cola de espera la programé por acá en colas. Para hacer las colas hice una clase abstracta que básicamente es crear una clase de la cual no se pueden generar objetos porque no todos los métodos que están ahí escritos están definidos. A esa le llamé General Queue, no soy muy creativo. Y lo que tiene aquí es un método para agregar un PCB, pero no está definido, es decir, no escribí cómo lo va a hacer, solamente escribí que lo tiene que hacer, porque el cómo va a ser propio de cada una de las colas, tanto de cola de espera como de la cola de bloqueo.
El método que sí está definido por acá es tomar el primer PCB y eso significa que una vez que esté listo para salir, va a eliminar el PCB, digamos, de la cola en la que estaba. Podría ser esta o podría ser la cola de bloqueo. Lo va a quitar de ahí, lo va a tener almacenado en la memoria por un momento y lo vamos a asignar, o bueno, eso ya sería una preocupación posterior, pero ya lo podríamos meter a la siguiente bolita sin preocuparnos de que se haya duplicado, es decir, que esté aquí el 1 y ahí por acá esté otra vez el 1, ¿no? Eso no va a pasar. Cada movimiento que haga el PCB va a ser único, no se va a duplicar. Y eso es algo muy importante porque uno de los problemas que tuve fue que se generaban PCBs, el mismo PCB muchas veces, o sea, hubo un momento en el que se hacía un bucle infinito de PCBs. Todos eran el mismo y ninguno funcionaba. Esto es lo que hace tomar el primer PCB. Y bueno, a grandes rasgos, verifica que la bolita en la que esté, es decir, la cola en la que esté, no esté vacía. Si está vacía, va a devolver un nulo, pero si no está vacía, pues va a obtener ese PCB, lo va a quitar de la cola en la que se encuentre y luego lo va a devolver. De tal manera que ya no va a estar referido en la cola en la que estábamos. Por último, un método que simplemente muestra en pantalla cómo se encuentra la cola. Ahora, de esta clase abstracta heredan la cola de bloqueo y la cola de espera. Entonces, primero vamos a ver la cola de espera. Voy a cerrar esto. Ah, la cola de espera. Aquí está. Bueno, como había dicho antes, hay un método que no había sido definido en la clase abstracta de General Q, y ese método era agregar PCB. La razón por la que no estaba definido es que en la cola de espera hay que implementar eso de el algoritmo que ordene los PCBs por prioridad, mientras que en la cola de bloqueo no hay que hacer nada. Entonces, digamos que es un método distinto para cada tipo de cola y por eso no había caso en escribir código en General Q. Y pues sí, esto lo único que hace es ordenarlos de mayor a menor prioridad dentro de la propia cola para que así el próximo PCB que vaya a salir sea el de la prioridad más alta. Es lo único que hace. Esa es la única distinción de esta cola con la cola de Bluetooth. Entonces, la cola de espera tiene tanto este código de aquí, como su propio código, que es simplemente este algoritmo. Eso significa que ya está listo, digamos, como la entrada waiting queue, que es con este agregar PCB, y la salida, que se encuentra en General Queue, que es tomar el primer PCB. Ahora que ya está, digamos, en la salida, el próximo paso sería CPU. Entonces, ya que está saliéndose de aquí, hay que atraparlo, por así llamarlo, con CPU. Entonces tengo CPU por acá. CPU hace un montón de cosas. La verdad, sí, a pesar de que solamente va a tener un PCB, o sea, la idea es que solamente quepa un PCB aquí, tarde lo que tenga que tardar ahí y luego lo arroje ya sea a lo finalizado o a lo bloqueado. Me costó un poquito de trabajo como hacer que funcionara. Lo primero es preocuparnos por atraparlo como tal. Entonces lo atrapamos con este método que se llama setCurrentPCB, que en español sería como poner PCB actual, me imagino. No sabría cómo ponerlo muy bien en español, pero pues ahí está la idea. El punto es que va a poner el PCB dentro de CPU. Y
Al hacer eso, hay que preguntarnos si lo va a rechazar, es decir, y una vez que entre se va a ir para cola de bloqueados o si se va a quedar en ejecución el tiempo que tenga que quedarse. Este método, que es el de isPCB declined, es el que se encarga de decirnos si va a ser rechazado o no. Entonces vamos allá, que es este mismo. Y lo único que hace este método es generar un número aleatorio para el uso de la memoria, es decir, va a comparar el uso de la memoria del PCB con la memoria disponible, por así decirlo. Y en caso de que la memoria disponible sea menor a la cantidad de memoria necesaria requerida por el PCB, entonces lo va a poner en bloqueado, va a poner su estado en bloqueado y va a poner la banderita de que ha sido bloqueado por la memoria. Por otro lado, va a ser más o menos lo mismo con entrada y salida de datos, solo que aquí nada más es un booleano porque simplemente nos va a decir si sí o si no va a estar en conflicto. En caso de que sí, pues igual lo va a poner en bloqueado y va a poner su banderita encendida. Este método como tal devuelve un booleano y lo único que nos va a indicar es si el PCB ha sido bloqueado o no, pero además internamente va a encender sus banderitas. Entonces, volviendo al flujo del código, si ya ha sido bloqueado, entonces el tiempo de ejecución del CPU va a ponerse en cero porque esta es una forma de decirle al programa que CPU está libre. Es decir, libera a CPU porque en realidad no tiene a nadie ejecutándose, sino que lo que va a hacer es mandar el PCB a la cola de bloqueados inmediatamente. Si no está bloqueado, entonces ponemos el estado del PCB como running, es decir, en ejecución, y el tiempo de ejecución del CPU va a ser el mismo que el del PCB. Este tiempo de ejecución del CPU es el que voy a ir decrementando poco a poco, es decir, asumiendo que le demos un 4, que es el tiempo de ejecución más alto. Entonces, cada tiempo que pase, voy a ir quitándole uno, es decir, primero va a ser 4, luego 3, luego 2, luego 1, hasta que sea 0. Cuando es 0, se libera el CPU y lo manda a los PCBs finalizados. Por otro lado, una vez que ha sido finalizado el proceso, hay que atraparlo otra vez. Entonces hay que sacarlo de aquí, pero la pregunta está en quién lo va a atrapar. Si la lista de los PCBs finalizados o la cola de bloqueo. De eso se va a encargar el despachador y él es el que le va a preguntar al PCB cuál es su estado. Si su estado es finalizado, entonces se va a venir a los PCBs finalizados. Si su estado es bloqueado, entonces se va a venir a la cola de bloqueo. Y eso se los enseñaré un poquito más a ratito ya que lleguemos al código del despachador. Pero bueno, la cola de finalizados, bueno, mejor dicho, esto no es una cola. La lista de finalizados es solamente eso, es una lista, así que solamente es un array list. En Java es como un array normal, pero puede crecer o puede acortarse de acuerdo con su contenido. Y no va a generar error si intento meterle más datos de los que le caben al principio, porque el propio ArrayList se encarga de incrementar su propio tamaño hasta abarcar los datos que le queremos poner. Para todo lo demás, bueno, no podría explicar cada línea de código, pero bueno, este sí es importante. Para tomar el PCB, hay que verificar primero que el PCB actual no esté nulo, es decir, que el CPU no esté libre y que haya sido finalizado, porque aunque no esté libre, podría estar todavía en ejecución. Una vez que está finalizado, se le va a poner el estado de terminado al PCB.
Y va a poner en nulo el PCB actual, es decir, el PCB actual del CPU, para ponerlo como libre y que pueda venir otro PCB a ocupar ese lugar. Todo lo demás son setters, getters, decremento de tiempo, impresión del estado del CPU. Entonces, como esto no lo voy a explicar en profundidad porque solamente va a aparecer una vez en el dispatcher, vámonos para cola de bloqueo. Cola de bloqueo está por aquí. En la cola de bloqueo hay que hacer un par de cosas um, extras, además de lo que ya había programado en General Queue. En la cola de bloqueo hay que, bueno, sí hay que añadir un PCB. Eso no es este método hay que ponerlo sí o sea, hay que definirlo necesariamente. Entonces simplemente lo agrego a una lista de PCBs que es, digamos, como la abstracción de la cola. Y el problema es que yo quería a fuerzas ponerle tiempo de espera dentro de la propia cola de bloqueo. Para hacer eso hice una clase interna que, para explicar en resumidas cuentas, es como hacer un objeto específico para esta clase grandota. Entonces, este objeto va a incluir el PCB, es decir, va a incluir toda la información que tenga este unito, pero también va a incluir el tiempo de espera de bloqueo. Y de lo único de lo que se encarga esta clase es de mantener unidos esos dos datos, tanto el PCB como el tiempo de espera de bloqueo. Y este tiempo de espera hay que irlo reduciendo. Igual, cada vez que pasa un tiempo, hay que reducirlo uno también. Y entonces, de eso está hecha la lista, bueno, es decir, la cola como tal. Hacer um, una cola de este nuevo objeto específico que generé, pero al final, digamos, fuera de la cola de bloqueo, todo va a funcionar igual. Por ejemplo, tengo un método que decrementa el tiempo de bloqueo del PCB que esté a la cabeza de la cola. Esto suena muy gracioso, pero pues, así le digo. Y obviamente también va a tener un método en el que vamos a tomar el primer PCB de la cola. Lo vamos a tomar tal cual, es decir, no se va a duplicar como había dicho anteriormente. En el que lo va a tomar, lo va a dejar como a la deriva un segundo, un momentito, y luego lo va a atrapar en la cola de espera, que es el único lugar a donde puede ir. Y este método solamente es para mostrar en pantalla cuántos elementos tiene la cola de bloqueo y por qué están ahí. Si es por falta de memoria, si es por un problema de entrada y salida de archivo, o si es por ambos casos. Esto también podrá pasar. Se solamente devuelve un array con 3 elementos y este método se va a utilizar en la representación, digamos, escrita de la cola de bloqueo. Lo voy a cambiar para que sea más claro. No, no, no hay proceso. Así más o menos. Y bueno, una vez que ha finalizado su estancia en la cola de bloqueo, que según creo que por acá iba a ser es un número aleatorio entre 1 y 4. Entonces, una vez que haya finalizado ese tiempo, va a tenerse que ir otra vez a la cola de espera y este lo va a atrapar con el método que ya habíamos visto anteriormente de addPCB.
finalmente está el despachador. El despachador se encarga de hacer que todo esto funcione de forma integral. Entonces el despachador es el que tiene el código más gordo. Primero hay que entender cómo lo va a ir actualizando. Creo que eso es útil en caso de que quieran hacer el suyo, una versión suya del despachador. Y la forma en la que hay que irlo actualizando es en vez de izquierda a derecha, a derecha hay que hacerlo de derecha a izquierda. Primero hay que actualizar estos dos. Actualizar quiere decir verificar si puedo sacar un PCB de CPU y si me lo puedo adueñar. Entonces los dos van a intentar adueñarse del PCB que va a salir de CPU y pues ya dependiendo de quién se lo quede es cómo va a seguir el flujo o va a terminar. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí dos. Digamos que el primero se lo queda el Finished PCBs. Entonces este va a pasar a CPU, se va a quedar ahí el tiempo que sea necesario y luego hay que actualizarlo, es decir, tiene que pasar a cola de bloqueo, por ejemplo. Eso es básicamente el primer paso. Primer paso, actualizar estos dos NEN. El segundo paso, hay que actualizar CPU. CPU, como se actualiza, le va a preguntar a cola de espera si es que tiene uno disponible, que en realidad siempre lo va a tener, prácticamente, a excepción del principio. Entonces, le va a preguntar y si es así, se lo va a adueñar solamente si CPU ya está libre. Si no, actualizar también va a significar darle tiempo de ejecución a este PCB al punto de que quede en ceros y una vez que llegue a ceros va a pasar lo que había dicho anteriormente de que se lo va a quedar uno de los dos. Entonces, que actualizar significa restarle tiempo de ejecución en caso de que tenga un PCB o en caso de que esté libre atrapar al PCB que va a venir de cola de espera. Este es el segundo paso. Yo creo que estaría bien irlos escribiendo. Vamos a ver. Número 1, actualizar. Start finished. Space y block. Block. Paso número 2 sería actualizar CPU. Esto va a consistir en disminuir tiempo de ejecución si no está libre o atrapar el PCB que venga de waiting queue. Y ahora hay que actualizar a waiting queue. Waiting queue, ¿cómo se va a actualizar? Este va a ser un poco opuesto a lo que hace CPU. Es decir, CPU arroja uno y a ver quién lo atrapa entre los dos. Este al contrario, este tiene que atrapar a los PCBs tanto de Starch como de cola de bloqueo. Entonces tiene que estar preparado para recibir ambos. Entonces, vamos a ver aquí, actualizar. Y por último, hay que actualizar Start. Start simplemente significa crear un nuevo PCB. Ese es el flujo que debe tener el programa para que se actualice correctamente, porque si lo hiciéramos al revés, habría ocasiones en las que chocarían los PCBs. Digamos que de izquierda a derecha se amontonan, mientras que de derecha a izquierda se liberan. Y eso es lo que queremos, que todo llegue a finished PCBs. Ese es el trabajo del dispatcher. Entonces el dispatcher está por acá. Y el dispatcher va a tener un objeto
de cada cosa. O sea, va a tener una cola de espera, va a tener un CPU, va a tener un Finished PCBs, que es la lista de PCBs finalizados, que simplemente es un array list, no tiene mayor novedad. También va a tener una cola de bloqueo. Y el propio despachador es el que se va a encargar de generar los nuevos procesos. Entonces va a tener cierta cantidad de procesos. Yo le voy a poner 3 porque si no se tarda mucho en su ejecución. Para que vean cómo resulta el código finalmente. También va a tener un timer, que es el temporizador, el que se va a encargar de ir incrementando los tiempos del sistema. Va a tener una variable que es procesos creados, que nos va a decir cuántos procesos ha creado. Y ese número siempre debe ser inferior o igual a la cantidad de procesos que queríamos para la simulación del sistema. Y también va a tener un PCB, que va a ser un nuevo PCB, y ese es, por así decirlo, la abstracción de Start, porque Start como tal no es nada más que generar un nuevo PCB. Digamos que esta es una acción, más que ser una cola o un arreglo o algo así, es una acción. Y dentro del constructor está el bucle de ejecución del programa, en el que mientras la cantidad de procesos que se encuentren dentro de la lista de procesos finalizados sea menor que la cantidad de procesos que le habíamos puesto en un inicio, es decir, eso sí va a significar que todavía no ha acabado y mientras no acaba hay que actualizar el sistema. Actualizar el sistema significa hacer todo esto. Y aquí está, actualizar el sistema. Lo primero que hay que hacer es tomar un PCB del CPU y ver quién lo atrapa. Lo primero es actualizar estos dos nenes, de eso se encarga ese método. Entonces vamos allá, aquí está. Y lo único que hace es que si el CPU tiene un PCB para ofrecer, es decir, si no es nulo, entonces hay que ver quién se lo queda. Eso lo vamos a saber obteniendo el estado del PCB. Si el PCB está en terminado, entonces hay que mandarlo a la lista de los PCBs finalizados, es decir, se lo va a quedar acá. En caso de que no sea así, es decir, que el estado sea bloqueado, entonces se lo vamos a dar a la cola de bloqueo. Pum. Este es el primer paso. Vamos a ver cuál es el segundo paso. Es actualizar el CPU. Actualizar el CPU, aquí está. Update CPU. Está por aquí. ¿Cómo se actualiza el CPU? Como había dicho anteriormente, el CPU tiene, tiene que disminuir el tiempo de ejecución del proceso que se encuentre ahí en caso de que haya uno, y si no hay ninguno, entonces tiene que jalar uno desde Waiting Queue. Entonces, obtiene uno desde Waiting. Bueno, primero se pregunta si el CPU está libre. Si no está libre, entonces vamos a decrementar el tiempo de ejecución del CPU. En caso de que sí esté libre, um, va a preguntarle a Waiting Queue si es que tiene un PCB para ofrecer. Y básicamente es lo mismo. Si sí lo tiene, es decir, que sea distinto que null. Si no es null, si no es nulo, entonces hay que ponerlo dentro del CPU. Y en caso de que sí sea nulo, entonces simplemente hay que decrementar el tiempo de ejecución. Esta estructura de if-else anidado no es la mejor, no es mi momento más brillante, pero todavía no me pongo como a la tarea de optimizarlo, entonces lo puse como tareas por hacer. Aquí hay un par de cosas que ver. En realidad solamente es una, que creo que es este método de decrement exec time. Decrement exec time. Es parte de CPU. Y aquí está.
Lo único que hace es disminuir el tiempo de ejecución. Este tiempo de ejecución, les recuerdo, viene desde el propio PCB que se pone como PCB actual. ¿Dónde estamos? Este es el paso número 2. El paso número 3 es actualizar Waiting Queue. Yo creo que deberían ponerle 1, 2 y paso 3. Waiting Queue. Me olvidó esta línea de código. Lo único que hace es disminuir el tiempo de espera dentro de la propia cola de bloqueo. Es decir, por ejemplo, si estuviera este PCB aquí, tuviera un tiempo de bloqueo de 3, ahora va a ser 2. Y así sucesivamente, hasta que sea 0 y va a significar que está libre para pasarse a la cola de espera. Entonces, ahora paso número 3 es actualizar a Waiting Queue, la cola de espera, y actualizarla implica preguntarle a la cola de bloqueo si es que tiene un PCB para nosotros, y si es así, añadírselo a la cola de espera. Y simplemente hacer esto. Y también implica preguntarle a Start si es que tiene un nuevo PCB, y en caso de que sí lo tenga, pues también lo agrega. Y no hay conflicto en cómo ingresan porque, como había dicho anteriormente, los ordena por prioridad. O sea, podría yo ponerle 10 procesos y se van a amontonar aquí. Pero en la cola de espera tienen que estar ordenados por prioridad. Por último, hay que actualizar Start y eso simplemente significa generar un nuevo PCB. Estás. Aquí estás. Este bloque de código lo que hace es generar un PCB donde su identificador de procesos va a ser el tiempo que esté en el que se encuentra el sistema más uno, porque el sistema empieza en el tiempo cero y no me gustó la idea de tener un PCB con un identificador cero. Y solamente lo va a hacer si no hemos tenido la cantidad suficiente para completar la cantidad de procesos que le habíamos dicho en un inicio. Por último, va a imprimir el estado de todo el sistema, que es en realidad lo que nosotros como usuarios vamos a ver, y va a incrementar el tiempo del sistema. Entonces, ya que está todo listo, vamos a ver cómo funciona. Um, bueno, aquí como les había dicho, puse 3 procesos porque creo que es suficiente para ver cada uno de los escenarios. Yo creo que sí se dan todos. Entonces vamos a correrla. Y bueno, va esperando un segundo entre cada salto de tiempo. Por eso es que se ve como lento, pero podría acelerarlo o podría hacerlo también más lento, porque en este momento no se alcanza a leer todo, pero los tiempos de ejecución llegan a ser demasiados. Entonces solamente voy a explicar cómo lo... Voy a esperar a que se termine de ejecutar para que vean cuál es el resultado, para que vean también cuál es el tiempo, o mejor dicho, cuál es el estado inicial. Y vamos a ver unos 4, 5, 6 pasos dentro del proceso. Entonces el estado inicial es que el tiempo de ejecución del sistema sea cero. Obviamente no hay procesos en la cola de espera, no hay procesos en ejecución tampoco, y la cola de bloqueo no tiene absolutamente nada, y tampoco tenemos procesos terminados. Eso correspondería a tener esto de aquí, que, que todo esté vacío, todo esto esté vacío.
todavía no nacen. Entonces este es el tiempo 0. Después pasamos al tiempo de ejecución 1 y lo único que vamos a hacer es generar un nuevo PCB y ya que está nuevo, pasarlo a la cola de espera. Entonces aquí está, procesos en la cola de espera, tenemos que es el que tiene el proceso, bueno, el identificador de proceso número 1 y todo lo demás básicamente pues no importa en este momento porque solo está esperando. Todo lo demás queda absolutamente igual. Y vamos al tiempo de ejecución número 2. Entonces, este correspondería a tener a pasar este nene, el número 1, CPU, para que sea ejecutado o bloqueado o lo que sea que vaya a suceder con él, generar un nuevo PCB y ponerlo también en la cola de espera. Entonces, este estado que estamos viendo actualmente es lo que corresponde a todo esto, en el que tenemos en la cola de espera el identificador de proceso número 2, ¿tá? Y un proceso en ejecución que va a ser el número 1, pero aquí mismo va a recalcar en qué estado se encuentra, y eso es bloqueado. ¿Por qué está bloqueado? Porque hubo un problema con entrada y salida de datos. Pero todavía no está en la cola de bloqueo. Yo también quiero como recalcarlo. Todavía no está ahí. Sigue estando en CPU. Porque lo único que hizo fue quedárselo un momentito y decidir a dónde lo va a mandar. Pero todavía no lo manda. Eso lo va a hacer en el siguiente tiempo. Es el tiempo de ejecución número 3. En el que de nuevo vamos a crear un nuevo PCB en Start. Este lo vamos a mandar ahora sí a la cola de bloqueo. Ya que está libre el CPU, este sí puede pasar a CPU. El número 3 va a entrar a la cola de espera. Entonces, en la cola de espera va a estar el número 3, en ejecución va a estar el número 2 y en la cola de bloqueo va a estar el número 1, pero sí no dice cuál es el PCB que se encuentra en bloqueo, solamente dice cuántos hay. Este 1 no tiene que ver con su identificador, solamente es la cantidad de PCBs que hay en la cola de bloqueo. Y aquí especifica exactamente por qué se encuentra ahí. Y también cuánto tiempo va a pasar ahí, que es solamente 1. Así que en el siguiente tiempo ya debería poder moverse. El tiempo de ejecución número 4. Sí, finalmente el 1 se pasó a la cola de espera. Es decir, pasó esto. ¿Qué más pasó? El proceso en ejecución ahora es el 3. Porque acá arriba ya vemos que el proceso con el identificador número 2 también fue bloqueado. Entonces lo que pasó fue esto. El número 3 se fue a ejecución. Aquí tengo un pequeño bug. No lo he revisado todavía, pero aquí solamente marca un motivo por el cual está bloqueado, cuando en realidad debería estar bloqueado por ambos, creo. Ah, no, sí, sí está bien. Este bloqueo, este de aquí, es el que se indica acá. Porque recordemos que este todavía está en el CPU. Ya es cuando se pasa la cola de bloqueo, cuando dejamos que entre el número 3 y este va a ser bloqueado también, pero por ambas razones. Y así va a suceder constantemente, es decir, podremos darle una vuelta a todo el flujo del sistema hasta que en procesos terminados aparezcan los tres. Vamos a ver cuándo cambia eso. Procesos terminados. Parece que aquí por primera vez se termina un proceso y vemos
El que se termina es el número 3, es decir, que el que llegó aquí primero es el 3. Luego, otro ratito antes de que incremente. Y aquí está otra vez, el 2. Fue el segundo que llegó. Y finalmente tendría que llegar el número 1. Está. Como planes futuros, porque como pueden ver, el tiempo de ejecución es muy alto, digamos como del sistema. Me gustaría que una vez que pasa por la cola de bloqueo, ya no pueda volver a pasar por ahí. Eso lo voy a implementar después. Pero fuera de eso, pues todo lo demás es funcional. Les voy a pasar el código por WhatsApp en una carpeta en zip, pero solamente es que no sé si lo vayan a hacer en Java o no, pero yo creo que nada más les voy a pasar el folder de SRC, que es donde viene lo importante, y les voy a quitar lo que viene en testing, porque lo de testing que es cosas que yo hice para encontrar mis propios bugs. Entonces, les voy a pasar el código nada más en SRC con cada uno de los objetos. Y testing no se los voy a pasar, pero application sí, porque obviamente es donde se ejecuta el código. Creo que esto funciona con cualquier versión de Java, pero yo estoy utilizando la 17. Y pues supongo que eso sería todo. Entonces los mando.